Buen día, soy María Inés González Martín. En la tercera parte de la clase de Fisiología del Eje Gonadal Femenino nos vamos a abocar al estudio del ciclo menstrual. Al definir al ciclo menstrual, vamos a destacar los siguientes puntos. Primero, que se trata de un ciclo, o sea que se repite con una determinada frecuencia. Nosotros nos vamos a referir a un ciclo de 28 días de duración. El otro punto es la menstruación, que es la renovación de la capa funcional del endometrio. El ciclo menstrual comienza el primer día del sangrado menstrual y luego a la ovulación. La ovulación ocurre el día 14 y va a dividir el ciclo en dos fases. Es muy importante que esto ocurra no solamente para la función sexual y reproductiva, sino para la función de otros sistemas. Eje hipotálamo hipófiso ovárico. Estímulos internos y del entorno regulan la secreción de GnRH por parte del hipotálamo. Una frecuencia alta de pulsos de GnRH cada 60-90 minutos induce la síntesis de LH en forma selectiva. Una frecuencia baja, o sea, pulsos cada 3 horas aproximadamente, la de FSH. LH y FSH actúan sobre el ovario, estimulando la síntesis y secreción de hormonas esteroideas y proteicas que van a regular el eje mediante feedback negativo y en un punto particular positivo. Las gonadotrofinas, o sea, LH y FSH, son responsables también del desarrollo folicular y de la ovulación. Fase folicular temprana y media. Estamos en el primer día de la menstruación. Los niveles de estrógenos y progesterona son muy bajos. En ausencia de feedback negativo, comienza a aumentar la secreción de hormona folículo estimulante necesaria para el reclutamiento de folículos. La secreción de FSH se va reduciendo al desarrollarse el folículo por el lento aumento en la síntesis de estrógenos e inhibina. Durante la fase folicular aumenta el cociente LH-FSH. Al estar bajos los niveles de FSH, se produce la atresia de los folículos reclutados, excepto el dominante. Fase folicular tardía y ovulación. El folículo dominante crece y por ende aumenta la síntesis de estrógenos e inhibina. FSH induce la expresión de receptores para LH en las células de la granulosa. Si las concentraciones de estrógenos superan los 200 picogramos por mililitro durante 48 horas, se produce el feedback positivo para producir el pico de LH. Aumenta la sensibilidad de los receptores para GnRH a nivel de la hipófisis y el pico de LH estimula la ovulación y la diferenciación de las células de la granulosa en células productoras de progesterona. Fase lútea temprana y media. Se ha producido la ovulación y por ende estamos ante la presencia del cuerpo lúteo, que tiene la posibilidad de secretar altas concentraciones de estrógenos e inhibina, pero fundamentalmente de progesterona. Esto hace que se reanude el feedback negativo y entonces descienden la síntesis de LH y FSH hasta niveles basales. Las altas concentraciones de progesterona son las que impiden que se genere un feedback positivo, aun si los niveles de estrógenos superaran los 300 picogramos por decilitro. Fase lútea tardía. El cuerpo lúteo depende de la LH para seguir funcional, pero con el paso del tiempo va perdiendo sensibilidad a la misma y por ende su capacidad de síntesis de progesterona y estrógenos. De esta manera también desciende la capacidad de feedback negativo, de manera tal que 2 días antes de la aparición de la menstruación, los niveles de FSH comienzan a subir. Al final del ciclo, el cuerpo lúteo se atresia y se convierte en cuerpo albicans, de manera tal que los niveles de estrógenos y progesterona bajan y ahí se produce el sangrado menstrual. El reclutamiento tiene lugar entre el día primero y el día cuarto del ciclo, luego la selección ocurre entre el día 4 y el sexto y la dominancia desde el día 6 hasta la ovulación. Durante la primera semana
Los altos niveles de FSH favorecen el crecimiento folicular, que ya en la segunda semana, producto del aumento de la síntesis de estrógenos por parte del folículo, generan una disminución de los niveles de FSH por feedback negativo. Solo uno de los folículos reclutados va a ser seleccionado para que madure, se convierta en el dominante y luego siga adelante con todo este proceso hasta la ovulación. Ese va a ser el folículo que presente mayor número de receptores para FSH, mayor actividad de aromatasa y mayor concentración de estrógenos. El resto se atresia. Los folículos seleccionados son los que tienen mayor número de receptores para FSH. Entonces se va a producir un aumento del crecimiento y mayor producción de inhibina por parte de las células de la granulosa. Este aumento de inhibina genera un feedback negativo sobre FSH de manera tal que solo van a crecer los folículos con número suficiente de receptores. El resto se va a atreciar. El folículo seleccionado va a tener mayor concentración de factor de crecimiento insulinosímil tipo 1, que va a estar secretado en las células de la granulosa, y su secreción es estimulada por FSH. También estrógenos y factor de crecimiento endotelial. El folículo dominante entonces va a ser el responsable de la génesis del pico de estrógenos, que va a condicionar la aparición del pico de LH, que va a ser el responsable de la ovulación. La rotura del folículo ocurrirá 36 horas posteriores al pico de LH. La ovulación es la rotura del folículo de De Graaf y ocurre a las 36 horas del pico de LH. El pico de LH induce la secreción de citoquinas inflamatorias y enzimas hidrolíticas que producen la rotura de la pared folicular. También induce la progresión del ovocito a la metafase 2. Se detiene allí hasta la fecundación. El pico de LH induce la diferenciación de las células de la granulosa. La fase lútea tiene lugar entre la ovulación y la menstruación. El cuerpo lúteo es la estructura endocrina predominante en el ovario y su vida media es de 14 días más menos 2. Después de la ovulación, la cavidad antral se llena de sangre y se convierte así en el cuerpo hemorrágico. Luego de unos días, los glóbulos rojos y restos celulares son eliminados por macrófagos. Se produce la luteinización de las células de la granulosa y la teca, vasos, glóbulos rojos, macrófagos infiltran la capa granulosa. La progesterona alcanza su máxima concentración el día 22, que de haber embarazo sería el día en que se produciría la implantación. También el cuerpo lúteo tiene la potestad de secretar estrógenos e inhibina. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se atresia, o sea, pierde su función y entonces pasa a llamarse cuerpo albicans. Si hay embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, que tiene estructura y función similar a la LH, lo mantiene estimulado. Podemos hablar de dos fases en el ciclo menstrual y sus nombres pueden variar en función de la mirada que le demos. Si observamos lo que ocurre a nivel ovárico, hablamos de una fase folicular, donde está presente el folículo, y luego de la ovulación pasa a llamarse fase lútea por la presencia del cuerpo lúteo. Si observamos los niveles de hormonas producidas a nivel ovárico, la primera fase se llama estrogénica y la segunda fase progestacional. Si miramos lo que ocurre a nivel del endometrio, hablamos de una primera fase proliferativa que se divide en dos. La primera parte es la menstruación, que son los primeros 5 días, y el resto la proliferación endometrial. Y luego de la ovulación se llama fase secretora, porque justamente predomina la secreción. Y luego tenemos que también hacer hincapié en la temperatura corporal basal. La temperatura corporal basal aumenta entre 0,5 y 0,8 grados centígrados después de la
ovulación, producto del aumento de los niveles de progesterona, que van a ejercer un estímulo a nivel hipotalámico en el centro termorregulador, cambiando el set point. Para hacer diagnóstico de ovulación podemos recordar este esquema. Si observamos la fase lútea, vemos que hay un aumento importante en los niveles de progesterona. La progesterona entonces es la gran diferencia entre la fase folicular y la fase lútea. De esta manera podemos hacer dosajes en plasma de los niveles de progesterona o podemos ver algunos de sus efectos biológicos que se pueden evaluar. Por ejemplo, el aumento de la temperatura corporal y además el cambio en el aspecto del moco cervical, que pasa de ser filante en la fase estrogénica a ser un moco más espeso en la fase progestacional. Producto de la acción de las hormonas, se observa a nivel endometrial, a nivel del moco cervical, del endocervix y del miometrio, modificaciones. Entonces podemos hablar de una fase proliferativa o estrogénica, una fase secretora o progestacional y una fase menstrual o de disgregación. En la fase proliferativa temprana vemos que el espesor del endometrio es menor a 2 milímetros, pero a partir del quinto día del ciclo se empieza a restablecer el epitelio a expensa de proliferación de las células de las capas basales. La actividad mitótica del epitelio y del estroma se pone en evidencia a partir del quinto día y sigue hasta 3 días después de la ovulación. La fase proliferativa tardía se caracteriza porque el espesor endometrial sigue en aumento y empieza a aparecer la proliferación de epitelio glandular y el aumento de la irrigación. La fase secretora se caracteriza porque ya el espesor endometrial no va a aumentar prácticamente. Lo que ocurre es que empieza a aparecer una abundante secreción glandular, los vasos se hacen espiralados, las glándulas adquieren un aspecto en serrucho y se produce la predesidualización de las células estromales. La menstruación ocurre por el descenso de los niveles de progesterona. 24 horas antes de la menstruación aparece una fase isquémica con vasoconstricción de las arterias espiraladas. Estas a su vez se relajan, el endometrio superficial se distiende por la formación de hematomas y se desarrollan fisuras que llevan al desprendimiento del endometrio funcional. La duración es entre 4 y 6 días y el volumen promedio es entre 25 a 60 mililitros.